Eso es muy importante. Recuérdalo, una iglesia que no tiene disciplina, que no aplica disciplina, no es una iglesia de Dios, hermano. Hay iglesias donde el pastor es conforme a como quieren los congregantes. ¿Qué quiere decir eso? Tiene cierto peso, mi hermano, porque entonces puede haber pecado de todo tipo, pero el pastor no va a hacer nada, porque él siempre va a intentar o le va a lavar la cabeza de que él puede aplicar un amor inclusive más grande que el del Señor. Entonces muchas veces dicen que el Antiguo Testamento, la ley era muy dura, y a veces muchos piensan que ahora porque estamos en la gracia es más ligera la cosa, pero no, se vino a doblegar, algunas veces a triplicar, algunas veces son más complejas y más duras las maneras de actuar y de proceder en las que el Señor Jesucristo nos habló. Estábamos hablando el viernes hace 15 días acerca de cuando se eligieron a los 7 diáconos, mi hermano. Entonces escuchábamos y veíamos a través de la Escritura que hay un problema y hay algo que Satanás empieza a meter entre los hermanos. Esto es la murmuración. Y la murmuración muchas veces es eficaz cuando la iglesia no está preparada ni instruida de acuerdo a las cosas de Dios. La murmuración es eficaz para el enemigo, porque tú le dices al hermano, el hermano le dice al otro hermano, ya se juntan los hermanos, y muchas veces, hermano, la cosa es de que no disciernen que el que lo está diciendo es aquel que arremeda la voz de Dios, y lo toman como que Dios lo hace. Entonces, de una manera muy carnal, si realmente tener la intención de ordenar las cosas, entonces, ¿cuál es el producto? Es que el enemigo empieza a desordenar las vidas de los hermanos y empieza a poner desorden en la iglesia. Entonces ya los que estaban concentrados para la alabanza ya no están tan concentrados, porque es bien contagiosa la murmuración y todas esas cosas, porque de repente pierdes de vista al Señor y ya estás viendo al hermano que te dijeron que habló de ti, que te dijeron que hizo esto, que dijo lo otro, que está hablando del pastor, o al hermano que el pastor no le dice nada, y ya empiezas a perder la cordura, hermano. Se necesita discernimiento, se necesita poder de Dios para poder discernir estas cosas y encontrar el foco de infección y entonces limpiarlo o quitarlo. Entonces, porque muchas veces nosotros nos dejamos oír, porque nos dijo el hermano, ay hermano, ¿qué cree que el hermano andaba hablando de usted? Y uno se enciende como hombre, como humano. Y te prendes, ¿no? Y entonces a veces tal vez no le dices nada, pero dentro de ti se empieza a crear algo: coraje, odio, rencor, desprecio, rechazo hacia cierto hermano, hermanos, o inclusive hasta el siervo de Dios. Entonces, cuando uno como ministro empieza a detectar estas cosas, hermano, tenemos que aplicar la disciplina. La disciplina, hermano, es poderosa. La disciplina salva almas. La disciplina es pero tan útil, mi hermano, y tan necesaria en las iglesias de Dios, aunque en muchas iglesias ya no se aplica. Puede haber casos de adulterio, pero porque era un líder, vamos a esconderlo, no, hermano. Hay maneras de tratarlo, tampoco lo vas a exponer ahora sí que a voces, mucho menos de aquí delante del púlpito, pero hay veces que si tú sientes que el que está hablando aquí está hablando a ti, tal vez no sea él, tal vez sea el Señor. Pero una de las cosas que yo he aprendido, mi hermano, es que cuando yo vea y note algo, lo que yo voy a hacer es que te voy a llamar en privado: hermano, mire esto, lo otro, o mire, el Señor me hizo sentir esto, y ya tú sabrás si es verdad o no, o si ya está comprobado. Pues es con ese fin, mi hermano. La disciplina va a venir a traer orden en tu vida, en lo que el enemigo está intentando desordenar. Entonces este tema es de suma importancia, mi hermano, porque mediante esto podemos detectar al enemigo y echarlo fuera, quitar, apagar todo lo que está intentando encender aquí, porque a veces la murmuración es como si se intentara encender algo, ¿con el fin de qué? Que se quemen y se ahoguen todos los que están dentro. Entonces, hoy vamos a hablar acerca de la disciplina del Señor, mi hermano. Vamos a ir al libro de Mateo. Vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 18.
Mateo capítulo 18, en su versículo 15. Solamente vamos a leer el versículo 15, mi hermano, y entonces tomas asiento. ¿Ya lo tienen? Esto es como cerrarle, ponerle límites al enemigo de nuestras almas, mi hermano. Dice así en el nombre de Jesús. Dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Gloria a Dios. Tomen asiento. La Biblia Hispanoamericana, traducción interconfesional, dice de la siguiente manera. Esa palabra la cambia, mi hermano. Dice que si tu hermano peca contra ti. Esta versión dice: si alguna vez tu hermano te ofende, ve a buscarlo y habla a solas. Primer punto, mi hermano. Vamos a ver aquí el orden de cómo se deben de tratar en las iglesias de Dios cualquier tipo de problema. Esto va a traer, por supuesto, consigo una disciplina, mi hermano. Y ahí en la disciplina, el que acepte la disciplina es un hijo de Dios. El que no la acepte se va a ir de la iglesia y allá se le olvida que el mismo Dios de aquella iglesia es el mismo Dios de aquí. O sea que si están problemas con Dios aquí, va a estar en problemas con Dios a cualquier iglesia de Dios que vaya, a menos que se vaya con una iglesia torcida o una iglesia del diablo, pero ni aún así habrá salido mal de una iglesia con Dios. Entonces, por eso es importante, mi hermano. Entonces, esta es la manera en la que todas las iglesias que se digan que tengan al Señor Jesucristo por Señor, deben de atender las cosas. Y esta es la manera en la que nosotros vamos a tratar cualquier tipo de problema aquí en Casa de Oración, mi hermanos. Dice entonces: alguna vez tu hermano te ofende, ve a buscarlo, dice, y a solas con él. ¿Sabes por qué el Señor dice esto? Porque el Señor es bien sabio, ¿eh? Para Él vio todas las cosas malas, las discernía, y Él nos dejó los consejos más apropiados y adecuados para que nosotros podamos, ahora sí, que saber cómo dirigirnos y llegar a la bendición, e encontrarnos con la bendición que Él tiene para nosotros. Entonces, aquí nos está dando primero, mi hermano, por consejo. Dice: si tu hermano peca contra ti, o en otro caso, si te ofende. Hasta ahí. Si eso te llega a pasar, hermano, muchas veces, ¿qué es lo que hacen? Voy con el pastor. Y entonces, no es el orden de Dios, mi hermano, ir con el pastor. Lo primero que tienes que hacer, dice, ve a buscarlo. O sea, te dijeron que anda hablando mal de ti, te dijeron que está diciendo cosas de ti, te robó y no te diste cuenta, no lo sé, cualquier cosa que haya pecado contra ti o te haya ofendido de palabra. Entonces, dice, ve a buscarlo y habla a solas con él. Pero ¿qué es la manera que usualmente lo hacemos nosotros? Alguien peca con nosotros y ¿qué vamos a hacer? Le empezamos a decir al hermano de al lado. ¿A poco no? Y entonces, de repente pareciera, bueno, es un hermano de la iglesia. Pero ¿qué sabes tú, mi hermano, si ese hermano está comenzando en el camino de Dios? Está retomando su camino con Dios y no está preparado para este tipo de cosas. Volvemos a lo mismo. La única razón por la que una persona se puede ir de una iglesia es porque se predica la falsa doctrina. O porque te mudaste a Polonia, no sé cuántas allá, y pues te queda muy lejos y te queda una más cerquita de allá. Gloria a Dios. Pero si no es por esas razones, habría que analizarlas. Pero casi la mayoría, mi hermano, casi la mayoría no van a cumplir con ciertos requisitos. Entonces, ¿qué pasa si tú le hablas a un hermano que porque el hermano dijo, que el hermano dijo lo otro, y no es cierto, mi hermano? Entonces, hay maneras de proceder. Este hermano se puede ir de la iglesia porque tú le dijiste algo que él no iba a poder, ahora sí que digerir. Porque si cayó y está regresando al camino, ¿te imaginas, por ejemplo, un hermano que tomaba
está retomando el camino para con Dios y de repente le dice alguien hablando de su carne, no, mira, ese puede ser borracho, no sé. Entonces esas palabras lo pueden herir mucho, mi hermano. Y si él está haciendo un mega intento agarrándose de las manos, de la mano de Dios, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Se va a animar? No, mi hermano, lo va a desanimar. Entonces, cuando yo creo que a veces hablamos sin saber, entonces hasta que veamos otra vez al hermano tirado en la calle, tomado, entonces podremos ver lo que hace a veces las palabras que nosotros hacemos. Pero es que es un hermano que ya se ve que está firme. Aún así, hermano, el Señor dice que si tú tienes algo contra tu hermano, si te ofendió, ahora asegúrate de que te haya ofendido, que tú lo hayas escuchado, mi hermano. Nada de que me dijeron, nada de que no me gustó esto, nada de que no. Tú lo escuchaste que se dirigió hacia ti. Por ejemplo, podría ser, digamos, imaginemos que aquí hay 10 Pablos, ¿no? Y de repente, no, que el hermano Pablo, y el hermanito Pablo que está aquí presente leyendo dice, no, es que el hermano está hablando mal de mí. O sea, puede ser Pablo Pérez, Pablo Hernández, Pablo Fernández, Pablo Milanés, el que sea, pero no era Pablo él, sino era otro Pablo. Aún así, mi hermano, lo que tendré que hacer, oiga, hermano, me dijeron, bueno, yo lo escuché que estaba dirigiéndose de esta manera. Entonces, pues, ¿qué le he hecho, mi hermanito? Ahora también influye mucho la manera en la que tú vas a ir a hablar. La Escritura nos va a hablar por sí. No, hermano, no era usted, es que ¿qué cree que el hermano Pablo, Pedro, Pepito, pues me hizo esto y lo otro, pero no es usted, mi hermano, disculpe, ahora sí que no me expliqué. Bueno, hermano, esas explicaciones pueden ahorrarnos muchísimos problemas. Esas especificaciones nos pueden ahorrar muchísimos problemas. Entonces dice, uno de los puntos, si tú tienes un problema con tu hermano o tienen un problema entre hermanos, entre 2 o 3, los que estén ahora sí que incluidos en ese problema, en esa confusión, puede ser también, entre ustedes hablen. Ese es el primer paso. Dice, habla a solas con él. Dice, repréndele estando tú y él solos. Ese es el primer paso. Entonces continúa diciendo la Escritura, mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2. O sea, tú vas solito y le dices a la persona, oye, hermano, creo que entendí mal, pero pues mira, yo escuché que tú dijiste esto de mí, o esto, lo otro. Entonces, una de las cosas que va a pasar, mi hermano, es que siempre es así, y aquí se soluciona el 99.9 de los casos. Si una persona viene y me dice, mi hermano, ¿qué crees que el hermano Pepito anda diciendo que el hermano fulanito esto? Lo que yo voy a hacer es aplicar la Biblia. ¿Y qué voy a hacer? A ver, tráiganmelos para acá, frente a frente. Eso se llama confrontar. La confrontación es poderosa, mi hermano. Porque muchas veces son chismes, son murmuraciones, y ya cuando están frente a frente, entonces, no hermano, yo no dije nada. No hermano, no, me oyó mal. Y ahí se soluciona, mi hermano. Por eso es de que primero uno con uno. Viene el hermano Pancho Pistolas y dice que la hermana anda hablando mal de él. Y el rollo que puede inventarse. A ver, hermana, ¿es ella? Sí, venga para acá, hermana. Y ya, no, hermano, ¿cómo crees? No, tú estás diciendo que ella está hablando mal de ti, vamos a arreglar las cosas. Eso se llama confrontar, mi hermano. La confrontación es poderosa. A final de cuentas es lo que hace el Señor Jesucristo con nosotros al perdonarnos de nuestros pecados, confrontarnos con nosotros mismos. Nos ayuda a que aceptemos nuestros pecados, a que nos reconozcamos como lo que somos y como lo que hicimos. Mientras no pase eso, mi hermano, no vamos a poder nacer de nuevo. Entonces continúa, dice, pero si no te hace caso porque se puso rejega la hermana, está loco, no sé qué. Pero sí es cierto, está comprobado. Entonces, ¿qué dice la Escritura, mi hermano? Dice, mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra.
Ahora, hay que tener mucho cuidado también con eso, mi hermano. Dice la Biblia Hispanoamericana, traducción interconfesional, dice, si te escucha, ya te lo has ganado. Si no quiere escucharte, insiste llevando contigo 1 o 2 personas más para que el asunto se resuelva en presencia de 2 o 3 testigos. Ahora, no se trata de que te lleves a tu pandilla, que te va a dar por tu lado y ellos van a abogar por ti aunque estés equivocado. Llévate a 2 o 3 hermanos que sean cuerdos. ¿Qué decía la Escritura cuando estaban eligiendo a los 7 diáconos? Llenos del Espíritu Santo, de buen testimonio, que sean rectos, que tengan un testimonio de que son cristianos genuinos, cristianos verdaderos. Hermano, ¿qué cree? Mire, es que la hermana Panchita anda diciendo esto de mí, pues me ha estado afectando con mi esposa, ¿no? No sé cuál, o sea el problema, y de repente, vengan hermanos, para decirle que pues yo no tengo nada que ver con esto y lo otro y aquello, pero si te llevas a tu pandilla, van a abogar por ti, te van a dar por tu lado. Y todo mejor, más, en vez de ordenarse, se va a desordenar. Y no es el punto es que todo se ordene. Que la armonía entre los hijos de Dios, entre la iglesia de Dios, esté siempre bajo su mano. Entonces, te llevas a 2 o 3 personas porque se te puso rebelde, te dijo hasta groserías, ¿no? Y eso que es cristiano. O sea, ora bien bonito, levanta sus manitas, pero te dijo groserías. En inglés y en español, por si no entendías. Entonces, hermano, fíjese que así, mi hermano, esto y lo otro. Estos testigos usualmente son como que 2, 3 de los diáconos, mi hermano. Entonces, te los llevas y les dices, hermanos, fíjense que hay este problema, ayúdenme, quiero que sean testigos. Pero se supone que tú ya te cercioraste de ciertas cosas y de que ya sabes de cosas que todo lo que tú estás reclamando es verdad. Que no son díceres, que no te dijeron, pero tú no te has puesto nada. Porque también ahora se pueden reunir 2 o 3 para acabar con un hermano. Así lo hicieron. Apenas estuvimos estudiando el viernes, ¿qué pasó con Esteban? Sobornaron, compraron testigos para que dijeran que Esteban estaba hablando palabras blasfemas en contra del templo y en contra de Dios. ¿A poco no? Pues puede haber 2, pero se supone que nosotros somos cristianos y que nosotros tenemos en nuestro corazón, ahora sí que arreglar las cosas. Bueno, entonces te llevas a estos 2 o 3 testigos. Esto es algo bíblico, mi hermano, que está escrito en el Antiguo Testamento. Apúntalo en tu libretita, Deuteronomio 19:15. Dice así: no se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito, ni en cualquier pecado, en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Porque esto quiere decir que ya tomó otros aires, que ya se salió de control. Porque si no se hubiera salido de control, entonces se hubiera podido arreglar entre las 2 personas. Ese es el primer paso. Segundo paso, 2 o 3 testigos. Si no hay, entonces que sean testigos que sean de confianza, porque también el Señor da discernimiento al siervo, mi hermano. Hay veces que así han venido conmigo y yo me doy cuenta de que le están echando tierra al otro hermanito, ¿no? Yo me estoy dando cuenta cuando el hermanito está pasando situación complicada porque está trabajando para Dios, porque le está echando ganas a las cosas de Dios y el enemigo ya se desató con él porque está intentando apagarlo, porque es un alma que se le va a ir, porque es un alma que ya se le fue, pero que ahora le está dando batalla. Y créemelo, mi hermano, que uno puede discernir esto, como si estuviera todo, uno viendo de aquí arribita, y aquí está el foco de infección. Esta fue la que infectó todo. Entonces, vamos a ver, aplicar la palabra. Entonces, 2 o 3 testigos, mi hermano. Dice aquí, si tampoco les hace caso, porque pueda que nos encontremos con un hermanito, una hermanita, cosa seria. Si tampoco les hace caso, manifiéstalo a la comunidad. Esta palabra, mi hermano, dice, bueno, ese es aquí en la Biblia hispanoamericana. Continúa diciendo Reina Valera. Mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o a 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. O sea, de que entre los 3 intentaron hacerla reflexionar
acerca de su error, acerca de su pecado, acerca de su ofensa. Pero no, el hermanito o la hermanita sigue rebelde, sigue necia que ella no hizo nada, que ella no dijo nada, que ella no cometió nada. Entonces dice, versículo 17, si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Aquí dice, entonces esta palabra dice comunidad, se refiere a los que estamos aquí dentro de la casa de oración. Pero eso no quiero decir, hermano, présteme el micrófono porque voy a refutar y voy a exponer la maldad. No, hermano, te digo porque luego podemos entender mal la escritura y no quiere decir que vas a hablar del hermano. Hermano, la hermana me dijo que yo esto y otro, y entonces llevé al hermano Panchito y a la hermana Merenganita y no, ni así quiere entender, entonces es una hija del diablo. No, mi hermano, no está queriendo decir eso. Está queriendo decir que lo digamos a la iglesia. Este es el punto que entonces tú vienes con el pastor. Hermano, mire, tengo un problema, tengo una situación con la hermana Merenganita. Miren que pasó esto, dijeron esto, lo que sea que haya sido. ¿Ya fuiste y hablaste con él, con ella directamente? Sí, hermano, pero se puso bien rejega, me quería pegar. Entonces ya fui con la hermana, con dos hermanos, y no, pues también se les puso muy déspota, muy soberbia, muy altivo, no lo sé. Entonces no escuchó, ok. Entonces aquí sí, mi hermano, hermanito, tráigame al hermanito, la hermanita, siéntela en la silla del juicio. Vamos a ver qué está pasando. Entonces, ese es el tercer paso, hermano. ¿Por qué? Porque a veces lo que hacemos es de que de repente escuchamos por ahí una murmuración, no damos. Yo te voy a dar un consejo, hermano. Siempre da el beneficio de la duda en que si será cierto o no será cierto. Y a partir de ese momento tú empiezas a recopilar lo más que puedas para corroborar si es cierto, porque algunas veces yo te aseguro que no va a ser cierto, van a ser malos entendidos. Entonces, hay casos que son bien complicados, hay que dedicarle mucho tiempo. Van a pasar estos 3 filtros, mi hermano, pero ¿qué crees? Aún estando con el pastor, se los vamos a dar a Dios, porque las cosas no están bien. Hay un caso que yo escuché ahí en casa de oración una vez, mi hermano, que tenía que ver con esto. Fíjate hasta dónde puede llegar. Vino un varón a acusar a su esposa de infidelidad. Entonces, primero él con ella. Es más, ahorita que recuerdo, creo que se saltó ese paso. Fue directamente con los siervos. Los siervos hablaron con ella, pues ella decía que no era cierto, que no era verdad. La cosa que llegó hasta el último punto, hasta el pastor. Y entonces ahí fue donde el pastor me contó que la hermana lloraba y que decía que no, que ella podía jurar delante de Dios, sabiendo lo que ahora sí que influye y todo lo que contrae, y que juremos en vano, pero también que juremos poniendo a Dios de testigo, porque también algunas veces el único testigo va a ser Dios, y dándole todo a Él pondrá el orden. Entonces el hermano se aferraba, no, sí, es que ella me está haciendo infiel. Y le decía al pastor, ¿y usted por qué piensa eso? ¿Por qué dice eso? No, porque ha cambiado esto, su manera de ser conmigo. Ha cambiado también lo otro, y eso lo hacen. Ya es donde traen la cabeza llena de psicología, llena de consejo de los hermanos, pero no consejos de la palabra. Entonces decían, no, sí, me estaba traicionando, por eso yo quiero el divorcio. Y la mujer llorando decía, no, es que yo les juro por mi Dios que yo no he hecho nada. Entonces el pastor fue sabio, y ya lo mismo que yo hubiera hecho. ¿Están de acuerdo que están trayendo el caso? Como se deben de manejar las cosas de los congregantes son aquí en la iglesia. Ya es en casos extremos cuando se tendrá que ir a los juzgados y eso. También hay otro proceso en ese aspecto. Pero en este caso solamente dediquémonos a los de la iglesia. Entonces, ¿se están dando cuenta de que estamos tratando este caso de acuerdo a la escritura? Y que ahora, como no se resuelven las cosas conmigo, le vamos a pasar ahora sí que el caso a Dios. Y sabes que Dios es luz y que Dios va a alumbrar las cosas, y el que sea culpable, Dios lo va a exponer y va a ser vergonzoso. Entonces decía el hombre, sí, para que exponga lo que esta mujer me está haciendo.
Y la mujer decía, sí, está bien que exponga la verdad del maestro. No pasó mucho, una semana, cuando, ¿qué crees? Que no era el hombre el que la estaba, no era la mujer la que la estaba traicionando, era el hombre el que la estaba traicionando. Alguna vez escuché un programa, mi hermano, con unos hermanos de Estados Unidos, es un programa en inglés, y tocaron un tema muy interesante. Yo creo que sí tiene mucho que ver. Estaban hablando de espíritus, y decía que muchas veces cuando un espíritu toma, ahora sí que a una persona, empieza a hablar y a acusar a las personas. Pero por ejemplo, si yo, digamos que yo tuviera ese espíritu y acuso de adulterio, de traición, de chismes a cualquiera de ustedes, entonces eso de lo que yo estoy acusando es lo que yo estoy haciendo. O sea que lo hace como para justificarse y eso. Y yo creo que es muy cierto eso, hermano, porque yo lo llegué a ver en unas personas muy cercas a mí, que de lo que ellas me acusaban, eso era lo que estaban haciendo ellas. Entonces siempre esperaremos a que Dios ponga las cosas en orden. A veces, como en este caso, podría ser una semana, a veces puede ser más, como decía el hermanito Pablo orando, puede ser que sean 21, 30, un año, o puede ser una semana, 2 días, no lo sabemos. Entonces, por eso es la importancia, mi hermano. Entonces, ¿qué tendrá que hacer el líder? Poner el orden y la disciplina que se tenga que poner. Si es un congregante, lo más importante es hacerle comprender su pecado, que no está bien la manera que se está dirigiendo, que no es digna de un cristiano de veras, de un cristiano verdadero, sea hombre o sea mujer. Si es un hermanito ministro, pues va a ser ahora sí que suspendido de sus actividades en lo que Dios restaura esas áreas. No, tampoco es de que lo vamos, como dicen en la Iglesia Católica, lo vamos a excomulgar. No, esperamos que el hermano ya, pues habiendo sido expuesto por la luz, pues entienda y diga, no, pues sí, hermano, pues sí lo hice, ya me robé los diezmos, o yo esto, o yo lo otro. Sí, hermano, pues la mera verdad sí, lo pondremos en restauración y Dios hará saber el momento que ya está listo para volver a tomar otra vez su lugar como ministro. Pero algunas veces, mi hermano, sí necesitaremos expulsar a un congregante de la iglesia. Tal vez antes de hablar de la oración hablaremos de esa frase que dijo el apóstol Pablo: al tal ya lo entregué a Satanás. Porque es algo en el que se pone el grito en el cielo, mi hermano. No, ¿cómo puede ser? Cristo los sana con tanto sacrificio y los sana para que los entreguen al diablo. No, hermano, hay que entender por qué el apóstol Pablo, en su sabiduría, en las revelaciones que Dios les dio, entregó a cierta persona a Satanás. No es la única parte donde se menciona esa frase. Hay otra parte también donde al tal se entregó a Satanás. Yo creo que antes de pasar a la oración vamos a hablar acerca de esa parte. Porque hablar algunas veces, mi hermano, que sí tengamos que despedir a hermanos, hermanas de la iglesia, dependiendo de la gravedad de la situación. Entonces, continúa diciendo Reina Valera: si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. ¿Qué diferencia hay de una persona del mundo necia que no va a escuchar la palabra de Dios, la reprensión de Dios, el consejo de Dios, de una persona que venga a la iglesia pero que no quiere obedecer las cosas de Dios? Entonces, ahora Dios da testimonio también, hermano. Da testimonio acerca de la persona inocente. Dios siempre va a abogar, eso es algo muy importante también, hermano. Dios siempre va a abogar por el inocente, por el recto. Él no va a abogar por el que no está comportándose, aunque venga aquí a su casa. Eso es algo muy importante, lo vamos a desglosar un poquito más adelante. Entonces dice esta versión, dice: si tampoco les hace caso a ellos, manifiéstalo a la comunidad. Y si ni siquiera la comunidad hace caso, tenlo por pagano y recaudador de impuestos. Entonces, esto, mi hermano, ya son ahora sí que medidas que no quisiéramos nosotros tomar, pero que a veces van a ser necesarias. Continúa diciendo el versículo 18: les aseguro que todo lo que ustedes aten en la tierra quedará atado en el cielo,
y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Fíjate esa parte, mi hermano. ¿Has leído capítulos atrás que hay una parte donde Pedro dice exactamente lo mismo? Más bien el Señor Jesucristo le dice a Pedro, cuando le entrega las llaves del reino de los cielos, y le dice lo mismo: todo lo que tú atares aquí en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desatares aquí en la tierra quedará desatado en el cielo. Entonces, en esa parte, mi hermano, es en donde hay mucha confusión. ¿A qué se refiere? Vamos a enfocarnos en este caso. Tiene mucha similitud. ¿Por qué? Porque está hablando a final de cuentas de un juicio donde una persona va a ser salva o va a ser condenada. Aquí estamos hablando de cosas dentro de la iglesia donde una persona puede ser inocente o puede ser culpable. Fíjate hasta dónde repercuten las cosas, mi hermano. No es como de que, ese pastor no es bien exagerado, todo lo quiere arreglar con la Biblia. No, mejor yo me voy a ir a otra iglesia. Muchos piensan que yéndose a otra iglesia, allá van a ser inocentes. Allá es borrón y cuenta nueva. Pero el que es chismoso va a ser donde sea. Dice por ahí el refrán: el que es perico, donde quiera es real. Y eso es verdad. Si uno es de una manera aquí, va a hacer lo mismo allá. Pocos son los que ya se componen en otra iglesia. Gloria a Dios. Pero aún así Dios les pedirá que confiesen sus pecados. Entonces, esta palabra atares, aquí en Reina Valera lo dicen, sino todo lo 18. De cierto os digo que todo lo que atéis, del verbo atar. Vamos a ver esa palabra. Está en el griego y está en el hebreo, pero yo creo que aquí esta parte la vamos a aplicar en el griego. En el griego, la palabra atéis o ataréis, puede decir otra versión, del griego, 3 letras: deo, de, con acento, o deo, quiere decir encadenar, quiere decir ligar, quiere decir prender, preso, sujetar. Ahora tiene otros 2 sentidos. Esto es necesario, como algo que es obligatorio, conveniente o deber. Tiene otro sentido, mi hermano, que es suplicar, como obligándose. Petición, orar, pedir, rogar. Entonces es bien interesante esta parte, porque a veces se puede... ¿Has escuchado que hay hermanos que dicen que ata al enemigo y atan a los demonios? Yo te ato, Satanás, con 3 nudos y no sé qué tanto dicen. Y es cuando a veces uno suena sarcástico, mi hermano, pero en realidad no estoy siendo sarcástico, estamos hablando una verdad. ¿Sabes cuál es esa verdad? Es que aquí muchos se apoyan en este versículo para atar y desatar. Atan demonios, pero desatan bendición. Así dicen: desato bendición, ato espíritu de smog. Hermano, el espíritu de smog no existe. Por lo menos deberíamos echarle un vistazo a los espíritus para ver qué espíritus realmente son los que operan o pueden operar en una persona. A veces decimos: te ato espíritu de alcoholismo. No, hermano, el alcoholismo no es un espíritu. Muchas veces podemos decir: te ato cáncer, espíritu de cáncer. No, hermano, el espíritu de cáncer no existe. Entonces tenemos que pides y no recibes. ¿Por qué? Porque pides mal. Y este versículo lo usan de esa manera y está sacado de contexto. Porque a veces casi la mayoría de veces Dios no respalda esas peticiones, porque no están usadas de manera correcta y porque no son de acuerdo a su voluntad. Primero, no existen los espíritus de smog, no existe el espíritu de alcoholismo, no existe el espíritu de cáncer, no. Algunas veces puede un espíritu estar provocando una enfermedad, sí, hermano, pero hay que ver, hay que analizar las cosas, hay que ser cuidadosos, pedirle sabiduría al Señor para que nos permita saber cuándo es una enfermedad y entonces orar como que sana de esta enfermedad, o cuando sea un espíritu para decirle: Señor, libera a esta persona de ese espíritu que le provoca esto, un flujo de sangre, como por ejemplo. Entonces continúa diciendo:
De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Esto no implica demonios, no implica enfermedad, no implica ni tiene nada que ver con eso. Para que nosotros podamos decir que tiene que ver eso, tiene que estar hablando aquí el pasaje de enfermedades y de espíritus. Te hago una pregunta, hermano. Hasta el momento, ¿lo que hemos leído ha hablado algo parecido a eso? ¿Ha mencionado por lo menos alguna vez el nombre del diablo o algo parecido? Entonces, ¿por qué es que la iglesia usa esos versículos diciendo que yo te ato espíritu, yo te ato Satanás? Y yo siempre les he dicho, hermanas, pues amárrenos bien, porque a lo que yo puedo ver, todavía los demonios andan por ahí haciendo de las suyas. Entonces, enséñense a hacer nudos, porque se desataron. Y suena sarcasmo, pero no es sarcasmo, hermano, es una verdad. ¿A qué se refiere entonces, mi hermano? ¿De qué está hablando el texto bíblico? Reina Valera dice, ¿cómo se debe perdonar al hermano? Tiene como subtítulo. La versión hispanoamericana, traducción interconfesional, dicen la corrección fraterna. ¿Qué es lo que mejor le podemos dar de regalo a nuestro Padre? La obediencia. La corrección fraterna. Eso tiene que ver con la corrección y la disciplina. ¿De qué está hablando entonces el pasaje? De corrección y disciplina. Entonces, todo lo que ates en el cielo será atado allá, quedará atado, y todo lo que desates quedará desatado. ¿Qué quiere decir entonces, hermano? Ya vimos que no es de demonios, no tiene nada que ver con enfermedades, no puedo ni siquiera atar bendición, no hay nada parecido en la escritura. No sé de dónde sacan mis hermanos eso, pero bueno, si estamos hablando de corrección, el maestro nos está dando los pasos de cómo se deben tratar las cosas en la iglesia. ¿Cuál es el resultado? Que una persona sea hallada culpable o que una persona sea hallada inocente. Entonces, ¿cómo se aplicaría esto, mi hermano? De cierto os digo que todo lo que atéis, ¿cómo estás atando a una persona? Como culpable. ¿Qué es lo que hacen cuando la policía llega y arresta a una persona que ya lo agarraron en sus fechorías? ¿No va y le pone las esposas? ¿No tiene una similitud con que es atar, como que lo están atando para que ya no siga haciendo de las suyas? Entonces, todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo. Si es encontrado culpable aquí en la tierra, también en el cielo es culpable, hermano. Por lo tal, ahora, ¿por qué dicen el cielo? Porque ya está el Señor. Allá está el que va a dar ahora sí que firmeza a todo esto. Allá están los ancianos que van a juzgar, hermano. Allá está ahora sí que el mero juzgado. Si esto nosotros como ministros lo atamos y decimos, esta persona es culpable, si no se arrepiente de sus pecados, también allá es culpable. Y eso va a aparecer en el libro de la vida como ¿qué? Como que es culpable. ¿Podrá pasar al reino de los cielos? ¿Qué le van a decir? ¿Qué le va a decir el Señor? No te conozco. Aléjate de mí, hacedor de maldad. ¿Por qué? Porque hizo cosas malas. Tal vez inclusive le llenó la cabeza a varias personas. Hizo desórdenes, hizo chismes, calumnias, chantajes. Y si todo esto aquí el siervo dice, Señor, esta persona ya ves que intentamos hablar con ella. Primero fueron los siervos, luego vino conmigo. Yo le di las palabras escriturales correctas para que enderezara su caminar. No quiso, Señor, esta persona es culpable de lo que se le acusa. Eso se queda atado, esa persona se queda como culpable también allá. ¿Por qué? Porque nosotros estamos aquí puestos por Dios para juzgar como Dios dice que juzguemos. Algún día veremos el versículo que dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Porque de ahí también sale otra doctrina donde dice que no debe de decirle nada a nadie, sino que déjalo que haga sus fechorías y tú mejor cállate, porque si no también cuando tú lo hagas te van a juzgar. Y no es el contexto, mi hermano. Entonces, ahora falta la otra parte, dice, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Entonces, ¿a qué se refiere? Se refiere, mi hermano, a que todo lo que tú aquí, ahora sí que le des el martillazo de inocente,
pero que en verdad sea. Tampoco es como de que el hermanito Pepito, pistolas, fue y balaceó a 2 hermanos. Yo digo, no es inocente, porque me sobornó, porque es mi compadre, porque es mi familiar, y yo digo que es inocente, va a ser inocente también en el cielo. No, estamos hablando de rectitud, mi hermano, de justicia del cielo, dirigiendo todo. Por eso la importancia de dirigirlo todo, pedirle dirección y guianza a Dios. Entonces, eso también va a ser inocente allá. Aunque aquí lo acusen, hermano, que aquí nos acusen de que somos esto, somos lo otro y aquello, pero la verdad nos dice que nosotros somos inocentes, allá vamos a ser encontrados inocentes. ¿Quién nos dice algo acerca, por ejemplo? Tomemos como ejemplo a Lázaro y el rico. ¿Cuál era la actitud de Lázaro? No sabemos nada de su vida, solamente sabemos que estaba en una camilla, que estaba lleno de llagas, pero aparentemente, por lo que la Escritura dice después, era un hombre justo. ¿Por qué? Por eso Dios no va a aceptar a ninguna persona culpable que no se haya arrepentido de sus pecados en el reino de los cielos. Por eso la importancia, mi hermano, que inclusive cuando vayamos a visitar a un familiar moribundo, le hablemos de la palabra de Dios, como dice aquí, por súplicas, peticiones, por ruegos, que se arrepienta de sus pecados. Aún en el lecho de muerte, mi hermano, una persona, Dios puede darle la salvación a una persona. Nosotros podemos ser ahora sí que los instrumentos usados para que una persona pueda obtener la salvación, aunque toda su vida haya hecho fechorías. Porque si es tocada en ese momento, quiere decir que entonces Dios le extendió su mano de misericordia. Y si Dios le extendió su mano de misericordia, ¿quiénes somos nosotros para decir que no? Y inclusive acerca de muchos hermanos que de repente fueron y no fueron, que eran y que de repente ya no fueron, tengo mis dudas si ellos pudieron entrar al reino de los cielos, pero también tengo mis dudas acerca de que hayan sido mandados sus almas al infierno. No lo sé, hermano. Pero mientras son peras o son manzanas, lo que yo le digo a los que están vivitos y coleando, bautícense, límpiense de la manera que Dios puede limpiar sus pecados mediante el lavamiento en su sangre preciosa, y después pídanle el bautismo del Espíritu Santo. Entonces, pero a una persona que ya está en el lecho de muerte, que no se puede desconectar de los aparatos, ¿cómo voy a bautizarla? O sea, tenemos que usar el sentido común también. Entonces, ¿por qué tiene esta parte? Va después del proceso de orden, del proceso de disciplina. ¿Por qué? Porque podemos tener muchos casos, el que sí lo aceptó, el que no lo aceptó, pero que se fue de la iglesia. Por eso digo, si aquí fue hallado culpable, hallada culpable, en la otra iglesia se va a llevar esa culpabilidad, porque Dios es omnipresente, en todos lados está, y si se le está invocando, peor aún, porque Dios, aún aunque no sea una iglesia de Dios, va a seguir siendo culpable. Por eso hay personas que no pueden dormir, que de repente, ahora mi hermano, el pecado es la peor enfermedad, carcome desde adentro. Entonces a veces tú puedes tomarte esto para el estómago, para la gripa, análisis, no sale nada, la medicina no te hace nada. Que hablábamos de los pecados ocultos, porque a veces es el pecado, mi hermano. Y entonces, si delante de Dios ya fuiste tú, ahora sí que ya se dio el veredicto de que tú eres culpable, mejor arrepíntete, hermano. Mejor díganle a alguien así que ustedes conozcan, arrepiéntete mejor, hermano, porque si eres culpable. Sí lo hice, no, sí lo hice, pero es que ni modo que le diga, qué vergüenza. No, mejor pasa tu vergüenza, mi hermano, hermana. Y que Dios te limpie, porque así como eres culpable aquí, vas a ser culpable en la iglesia del otro estado, en otro país. Dios es Dios de todo. Gloria a Dios. Dice el versículo, entonces el versículo 19. De la misma manera es este pasaje con el otro pasaje donde el maestro le entrega las llaves a Jesucristo, que dice: todo lo que atareis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatareis en la tierra será desatado en el cielo. O sea, todo lo que se culpe y se vea que sí es culpable,
En el cielo también va a aparecer por culpable, escrito en el libro de la vida, y no va a poder pasar al reino de los cielos. Pero todo lo que se limpie, que era una calumnia, un chantaje, un engaño, allá también va a aparecer como tal, pasa al gozo de tu Señor. Por eso es tan delicado, hermanos. Dice el versículo 19, otra vez digo, fíjate esta frase, ¿dónde está? Otra vez digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, le será hecho por mi Padre que está en los cielos. Así dice tu Biblia también. ¿Sí, mi hermano? Sí, amén. Cualquier cosa. ¿Te has escuchado cuando hablan de la oración que cualquier cosa que se juntara, nada más dos se pusieran de acuerdo, todo lo que sea lo va a cumplir? Así, acabamos de leer que así está escrito. Ahora, ¿lo podremos aplicar a cualquier situación? ¿Ya viste dónde está escrita esta parte y de qué nos está hablando el contexto? ¿Qué quiere decir eso? Entonces quiere decir que si nosotros nos ponemos de acuerdo en cualquier cosa, pero en relación a ¿qué? A disciplina, a algún hermano que no se quiera arrepentir, que estamos pidiendo por un hermano, Dios nos la puede conceder. Siempre y cuando hay una regla en la oración, siempre y cuando esté en su voluntad. Porque si no está en su voluntad, mi hermano, aunque sea la cosa más bonita del mundo, pero suena muy bonito que no nos pase nada a nosotros los cristianos, que se detenga el calor, que se detenga los huracanes, suena bien bonito eso, hermano, pero si no está en la voluntad de Dios, no se va a detener, al contrario, se va a cumplir. ¿Y qué estaba hablando el hermano Patricio en la predicación del día miércoles? ¿Cómo vamos a quedar? Como falsos profetas. Vamos a leer esta parte escritural, mi hermano, haciendo una pequeña detención aquí. Ahí mismo, pero déjame ver si es este que tengo aquí. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué decía? La versión hispanoamericana dice de esta manera: algo les digo también, si dos de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra para pedir cualquier cosa, mi Padre que está en el cielo lo concederá. ¿Qué acaba de decir delatar y desatar? Que Dios va a respaldar lo que aquí se dé como veredicto, si es culpable o si es inocente, pero siempre y cuando sea en verdad cualquiera de las dos cosas. Eso nos está diciendo que lo va a respaldar el mismo Dios. Si nosotros pedimos, Señor, toca su corazón de mi hermana que se arrepienta de ser tan chismosa. Señor, toca el corazón de mi hermano que se arrepienta de andar cerrándole los ojos a todas las hermanas. O sea, cosas por ese estilo que lo ayuden a arrepentirse de lo cual fue acusado, Dios nos puede cumplir eso, hermano. Entonces, dice, por mi Padre que está en el cielo se les concederá. Pero entonces, no, para nosotros cualquier cosa es cualquier cosa, olvidándonos del contexto en el que está escrito. Y nosotros lo deducimos que cualquier cosa es cualquier cosa. O sea que lo aplico en que si yo quiero ser rico, que me dé una empresa, que me dé carros, que me dé el otro, que me dé aquello. Eso es cualquier cosa. Y no, mi hermano, estamos hablando de la corrección fraterna, de la disciplina en la iglesia del Señor. Se puede pedir cualquier cosa, pero en base a ese tema. Ahora, apúntalo en tu libretita. Juan 15:7. Si permanecieseis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, ¿qué dice? Si ustedes permanecen en mí, o sea que me siguen teniendo como su Dios, me siguen adorando, alabando, escuchan lo que les digo, dice, y mis palabras permanecen en vosotros, o sea, que las obedecen, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Porque a veces no llega la contestación, una de dos, es porque somos desobedientes, y la otra, una razón muy poderosa a veces, mi hermanos, que el enemigo quiere hacernos creer que Dios no nos escucha, pero están los ángeles peleando en las regiones celestiales, como decía el hermano Pablito. ¿Y qué están peleando?
el ángel ya viene. Lo que te puedo adelantar de la prédica de la oración es que el ángel viene a toda velocidad porque Dios lo mandó con la contestación de tu oración y de tu bendición. Pero ¿qué crees? Allá arriba también está la banda de los Panchitos, mi hermano. No van a dejar pasar a nadie. No van a dejar pasar a los intrusos, dicen ellos. Entonces, ¿qué? Hasta que se desate eso. Pero hay una razón por la que luego el ángel no puede pasar. Ya lo veremos en la prédica de la oración. Y en esa que no pueda pasar, mi hermano, tienes que ver mucho tú como persona. Entonces, ¿qué aquí nos adelanta la Escritura? Si permanecieis en mí y mis palabras, si me obedecen, si se portan bien, hijitos, si son realmente rectos, pidan lo que quieran y os será hecho. Pero siempre y cuando la regla es que sea de acuerdo a su voluntad. Otro. Primera carta vamos ahí mismo, 16:23, Juan 16:23. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Entonces, aquí vamos a hablar otra cosa. Si nosotros pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, puede que no lo recibamos. ¿Por qué? Nos está dando la instrucción que en el nombre de Jesucristo. Pero no quiero decir que sea un pecado estar mencionando el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No, las cosas donde deben estar, mis hermanos. Pero en este caso, dice que si pidiéramos en oración, ¿en nombre de quién? De Cristo, Él nos dará. Entonces, continuemos igual con eso, porque dice que aquí cualquier cosa se nos concederá. Aquí ya vemos dos puntos. Si permanecemos en su palabra, si somos obedientes, Él lo va a hacer. Aquí nos da otro punto. Si lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Entonces, primera carta de Juan, el mismo apóstol Juan sigue diciendo esto. Primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 22, dice así: y cualquiera cosa que pidiéramos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Aquí está hablando de Jesucristo. Ahí mismo, pero en el capítulo 5, versículo 14, dice: esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa, fíjate, conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. También tiene que ver muchísimo la fe, mi hermano. ¿Cómo pides? Sin fe. Tal vez no recibas también porque no tienes la fe suficiente, porque te anda fallando la fe. Entonces, primero, si estamos en Él y lo obedecemos, punto 1. Segundo, ¿en nombre de quién? En nombre de Jesús. Y luego, porque lo queremos para que las cosas sean correctas y agradables delante de Él. ¿Será que a Dios le agradará ese orden que un hermano que anda desordenado, fuiste tú y lo confrontaste personalmente y aceptó? ¿No se gozará nuestro Señor por eso? Ahora, si no aceptó, pero aceptó cuando hablaron los hermanos porque pudieran 2, 3 contra 1, aceptó, también se va a agradar de eso. Si hasta el final, cuando no creía, pero lo llevaron con el pastor, y el pastor, aunque era su amiguito, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa, mi hermano. Estás obrando mal y avergonzando a la iglesia de Dios, te voy a disciplinar, hermano. Pero se vuelve en ese momento de su fechoría, de su pecado, Dios se agrada cuando un pecador se arrepiente. Pero, ¿o será que Dios ama al pecador y aborrece el pecado? Entonces, es de esa manera, hermano. Hay ciertas cosas que a veces nosotros la leemos de corrido. Primero, no tomamos el contexto en el que está. Y segundo, pensamos que todo es todo. O sea, de acuerdo, como decía la palabra, de acuerdo a nuestros deleites, a lo que nos gusta, a lo que nos pueda convenir. Entonces dice,
pues allí donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, ¿para qué, hermano? ¿Para hacer el culto? ¿Ya te diste cuenta dónde está escrita esta parte escritural? ¿De qué estaban hablando? De disciplina. Están hablando de corrección. Donde están 2, ¿te acuerdas que eran 2 o 3 testigos para confrontar a un hermano? Donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, reunidos en su nombre, ¿por qué? Porque están atendiendo un caso de indisciplina en la iglesia. O sea, de que tenemos al juez sentado y él va a avalar todo lo que se hable en esa reunión. A eso se refiere donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Para culpar o para darle la inocencia a un hermano o una hermana, ahí va a estar Cristo, avalando esa culpabilidad de ese hermano que no quiere arrepentirse, o avalando la inocencia de ese hermano que decían que era culpable, pero que ya se demostró que no era culpable. A eso se refiere cuando están 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos, en esa situación, en ese tipo de campo. Entonces no está Dios cuando estamos en el culto, sí, pero no se aplica este versículo. ¿Te acuerdas que mencionamos un versículo también que no se aplicaba de manera correcta en el viernes? Bueno, este versículo no, pero ¿qué te parece este versículo? Porque Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Ese sí es para los que están reunidos aquí en la iglesia, para adorarlo, para alabarlo, para escuchar su palabra. Pero estos son 2 versículos totalmente diferentes, aunque suenan muy parecidos. Entonces, ya aplicado, hermano, ya aplicado esto, el maestro nos habla en el contexto. ¿Quién es el mayor? Ahí comienza todo. A veces todos los problemas vienen porque alguien se siente superior a otro, o quiere ser superior a los demás, quiere ser el jefe. Eso, hermano, puede, dentro de todas las cosas que contraen, esto está ahí en Mateo, en los subtítulos, desde el capítulo 18, ¿quién es el mayor? Después, el contexto sigue diciendo ocasiones de caer. El que tú quieras ser el mero chupocludo de la iglesia, puede hacer que haga abajo un hermano y puede ser ocasión para un hermano para caer. El que tú te quieras hacer el santo, la santa y acuses, diga nada más porque sí, puede ser tropiezo para otro hermano. Después dice ahí, parábola de la oveja perdida. Esta oveja se puede ir por unas causas muy torpes, pero es como que el que se quiere suicidar, es como el que siente que está ahogándose, siente que se está ahogando en un mar, pero sin embargo no se ha dado cuenta que ni hay mar y que ni siquiera está en un vaso de agua. Pero esa persona puede sentir que se ahoga. Es una persona que está comenzando, que no tiene aún la fortaleza, la sabiduría, aún no ha sido transformada, se puede ir por cualquier tontería, mi hermano. Entonces, a raíz de eso, Cristo nos habla en el contexto de eso y nos viene a dar cómo perdonar al hermano, cómo aplicar la de la corrección fraterna. Entonces, nos lo da de esta manera, no lo entendemos, nos da la ilustración, los 2 deudores. De manera así rapidita vamos a leerla, mi hermano, ya para terminar este tema. Dice así: por lo cual en el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Santo Dios, mi hermano. ¿Tú sabes cuántos 10,000 talentos, mi hermano? 10,000 talentos. Aquí lo apunté. 10,000 talentos para la equivalencia actual equivalían a unos 70 millones de denarios. Un campesino necesitaría más de 150,000 años de trabajo para poder pagar 10,000 talentos. Imagínate, se va a morir y no va a acabar de pagar su deuda. Esos eran 10,000 talentos. Entonces, fíjate la deuda que tenía este varón. A como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos todo lo que tenía,
para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba. ¿Te acuerdas que una de las palabras en griego tenía que ver con eso? Con súplica, con orar, con rogar. Dice entonces, suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo voy a pagar. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. ¿Qué es la deuda? Es el pecado, puede ser la ofensa que alguien haya hecho contra nosotros o que nosotros hayamos hecho contra alguien. Y a veces puede ser una ofensa invaluable, mi hermano, una falta de respeto horrible. Pero fíjate lo que continúa diciendo la Escritura. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. ¿Cuántos denarios eran 10,000 talentos? 150,000 denarios. ¿Cuánto le debía? Le debía bien poquito, mi hermano. En comparación a la deuda que él tenía con el Señor, le debía pero muy poquito. Pero había de las palabras. Dice entonces, 100 denarios, mi hermano, para 150,000, imagínate. Eso sí se podía pagar. La otra era una deuda impagable, pero él sí podía pagar eso. Entonces, págame entonces lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Las mismas palabras. Muchas veces, mi hermano, cuando nosotros seamos ofendidos, tal vez Dios ponga en la persona que nos está pidiendo disculpas las mismas palabras que nosotros le dijimos al Señor para que nos perdonara. ¿Qué? La deuda invaluable con Él por haber matado a su hijo, por haber asesinado a su hijo, pero no vamos a querer perdonar. Que nos sacó la lengua, que dijo algo de nosotros. Mas Él no quiso, sino que fue y le echó en la cárcel, o sea, lo mandó al infierno, hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole a su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón a cada uno de sus hermanos, de nuestros hermanos, sus ofensas. Ahora regresemos al texto. Nos quedamos en: porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Entonces se acercó Pedro y le dijo a su Señor: ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Una pregunta, pero ¡wow! ¿Cuánto? Ahí dice 70 veces 7, ¿eh? Esto es lo mismo, mi hermano, que si pudiera traducirse 77 veces 7. Entonces, ¿qué quiere decir 70 veces 7? Si hacemos la multiplicación de 70 veces 7, son 490 veces. Si decimos que lo traducimos como 77 veces, entonces, ¿qué nos estará queriendo decir el Señor? Si un hermano nos ofende. O sea, tenemos que seguir el protocolo, tenemos que seguir lo que el Señor nos está diciendo. Vamos con el hermano, hablamos, se pone necio, se pone rejego, no quiere, me ofende más. Pero si es algo así, tú tienes la libertad, mi hermano, de perdonarlo. A veces ahí, mi hermano, tú lo desatas. Él está atado contra ti, está atado contigo, pero tú al darle el perdón, tú lo desatas y ahí se acaba todo. Pero hay veces que no. Entonces, dependiendo de la situación, tal vez tengamos que traer a los ministros 2 o 3 testigos para que conste toda palabra, y ni aún así ofendió a los testigos también, alcahuetes y que es compadrazgo y bla bla. Y en el pastor, y no, todo se pone más rejego, ¿entiende? O se pone más rejego. Se lo pasamos al Señor y damos el veredicto, lo atamos o lo desatamos. Lo atamos para que entonces se quede esposado como culpable, tanto aquí como en el reino de los cielos, hasta que Él decida
quitarse las esposas por el arrepentimiento o se desate de una manera por haberse arrepentido, mi hermano. Entonces, en el caso, mi hermano, de las 70 veces 7, hay un valor simbólico en relación a lo que es el número 7. ¿Qué hemos dicho que es el número 7? Perfección de Dios. La perfección. Pero aquí no va a ser la perfección de Dios, va a ser la perfección que estamos buscando nosotros. ¿Por qué? Porque si Dios lo hizo y lo hace con nosotros, nos perdona y nos perdona y nos perdona y nos perdona y nos vuelve a seguir perdonando, así también debiéramos nosotros seguir perdonando las ofensas a los hermanos, a las personas que nos ofenden. ¿Te acuerdas del Padre Nuestro? A veces esa es la solución, mi hermano. A veces ahí es como se acaba todo. Ya si el hermano sigue necio, aunque tú ya le hayas perdonado, entonces se tomarán otras acciones de acuerdo a la Escritura. Entonces ahí termina, mi hermano, este pasaje, y ahí se muestra la ilustración de cómo es que él pidió por una deuda grandísima, impagable, que le perdonaran, pero no quiso perdonar poquito. Y a veces ese es el proceder de nosotros, que por una cosita que nos hacen a nosotros, sentimos que nos morimos, nos ofendemos tanto, pero cuando nosotros ofendemos de mayor manera a alguien, ahí sí que cuando ya nos llega de repente la justicia, a ver, hermanito, venga, pásale aquí al pizarrón. Híjoles, cuando Dios nos expone, ahí estamos, no, hermano, perdóneme, y no queremos perdonar, hermano, la grande ofensa que a veces le hagamos a nuestros hermanos. En conclusión, mi hermano, tengamos mucho cuidado, porque nuestros comentarios pueden levantar a un hermano o pueden derribarlo. Entonces, como resumen, dice: si alguien hace mal a un cristiano, confeso, este no debe quejarse a los demás, como suele hacerse. ¿Qué es lo que hacemos? Nos quejamos con ojalá y sea con otro hermano. Vamos con el vecino, con la vecina, con el que nos encontramos vamos caminando en el tianguis, nos toca y ya, le soltamos toda la sopa. Dice, sin oír en forma privada a quien le ofendió. ¿Por qué? Porque tiene que solucionarse desde el corazón, desde lo más dentro del corazón, hermano. Si no, tanto se te pueden formar a ti como se le pueden formar a esa persona raíces de amargura. Y eso lo va a mantener lejos de Dios, no va a poder acercársele a Dios y reprender su conducta. Esto tendrá en el cristiano verdadero, por lo general, el efecto deseado y las partes se reconciliarán. Eso es lo que buscamos, que el efecto sea el perdón de Dios, sea el amor de Dios, las maneras de Dios, y que haya reconciliación también en los matrimonios. Dice, los principios de estas reglas pueden practicarse en todas partes y en todas circunstancias. Esta parte escritura se aplica a todo lo que pueda pasar dentro de la iglesia. Entonces, en todas circunstancias, aunque son demasiado descuidadas por todo, casi no se aplican en las iglesias. El pastor se deja llenar la cabeza por lo que le dijeron y reprende y ahora sí que encadena a diestra y a siniestra a todos los hermanos. ¿Te acuerdas del testimonio que te platiqué del hermano que lo habían visto con una hermana y que unas hermanas fueron y le dijeron al pastor? El pastor no dio el beneficio de la duda, sino que el pastor lo que hizo es: hijo del diablo, ven para acá, y lo llamó desde este momento, y le empezó a decir tantas cosas hasta que lo corrió, mi hermano. Si ese hermano hubiera estado frágil en la fe, se va al mundo. ¿Y esa sangre sobre quién hubiera ido? Sobre el pastor y sobre las hermanas chismosas. Pero ¿qué pasó tiempo después? Llegó a una iglesia, llegó a una casa de oración, se empezó a aplicar ahora sí que la palabra a su vida, diciéndole: dime la verdad, hermano, porque voy a apelar delante de Dios, y si eres culpable te va a ir muy mal, pero si eres inocente, Dios va a demostrar tu inocencia. ¿Eres culpable o no? No, hermano, le juro por mi Dios a que usted dice que va a apelar, que soy inocente. Como a los 6 meses, hermano, empezó Dios a mover las cosas. Llegaron las hermanas chismosas, encontraron otra vez a la persona que decía que estaba besándose con el hermano, pero en eso volteó la señora, volteó
la persona, ¿y qué crees que se dieron cuenta? Que ni era la hermana ni era el hermano, eran otras personas totalmente ajenas. ¿Y qué pasó? Fueron a decirle: pastor, venimos con vergüenza. Es que, ¿qué cree? Que acusamos al hermano de esto. ¿Y qué cree? Que ya vimos, no era la hermana ni era el hermano es inocente. Ahí va el pastor, lo manda a llamar, pero gloria a Dios, también es postura de un siervo de Dios pedir perdón y pedir disculpas por la negligencia y por muchas veces la ineptitud que podamos tener como siervos. ¿Por qué? Perdónanos, hermano, porque te juzgamos mal. Perdónanos por esto. Perdónanos, queremos que regreses a la iglesia y que te incorpores a tu ministerio. Ya el hermano sabrá si lo hace o no. Pero esa alma puede ser cargada a ti por un mal comentario, puede ser cargada a mí por no escudriñar ni investigar más acerca de ese tema. Seamos muy cuidadosos, mis hermanos, con esas cosas, porque entonces, si yo algún día no me como todo lo que me dices, es porque siempre voy a dar el beneficio de la duda y siempre voy a aplicar estas reglas hasta que Dios permita. Y pueda que un día yo no haga lo que tú quieras, que corra al hermano, que regañe a la hermana, pero si no lo hago es porque estoy llevando la alianza de Él. Y mientras Él no me diga, no lo voy a hacer. Porque si una cosa tengo, y con todas las cosas que me han pasado, hermano, es a pararme firme en la verdad, sin permitir que nada me mueva de la misma verdad. Vamos a orar, mis hermanos. Señor Todopoderoso, Creador de los cielos y de la